buenos días para todos y para todas, para toda la comunidad de la organización Remington a lo largo y ancho del país. Seguimos, Patri, buenos días. Buenos días. Con el desarrollo de nuestro programa Memorias del Saber. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo a quien le profeso un gran cariño, un gran afecto y un gran respeto, porque es un hombre que toda la vida lo ha dedicado al servicio de lo público tan mal entendido, tan criticado por aquellos que no han estado metidos en la cosa pública. Doctor Benjamín, buenos días. Muy buenos días a usted, muchas gracias por la invitación, a la doctora Patricia, y acá dispuesto a comparecer durante esta hora ante ustedes con el ánimo de realmente de aportar un poquito, un grano de arena desde el punto de vista de mi experiencia a esta conversación. Mil gracias, Patri. Como decíamos, el doctor Benjamín ha hecho una carrera muy brillante de lo público. Y como se veía en el recorrido de su hoja de vida, pues ha tenido cargos desde lo local municipal, lo departamental, lo nacional y lo internacional. Doctor Benjamín, ¿de dónde, Benjamín, te digo yo toda la vida, sí, señor, de dónde sale la venita por lo público? Yo diría, y no es frase de cajón, que de pronto un poco de mi señora madre. Mi señora madre, en un barrio de Medellín, en la América, nos enseñó a 13 hijos lo que era el servicio, lo que era ponerse uno al servicio de los demás, ayudarle al otro. Y yo diría que de ahí surgió como esa necesidad, no solamente de parte mía, sino de todos mis hermanos, de ver cómo volcábamos toda nuestra actitud a servirle al otro. De manera que yo pienso que de ahí, esa venita surge de las enseñanzas que nos dejó nuestra madre. Una cosa es el servicio, otra la política y otra el ejercicio de la política. El doctor Benjamín ha sido un activista político, en términos de que está comprometido con sus ideas y alrededor de organizaciones políticas. ¿Cómo es ese tránsito y esa relación entre la teoría política que muestra el deber ser y esa política que lamentablemente o afortunadamente lo conecta a uno con la realidad? Sí, realmente yo arranqué más que todo a ser un activista social. Se dio la circunstancia en aquella época, por los años 1980, que en la Comuna de la América se presentó un fenómeno de invasión masiva, yo diría que uno de los más grandes que se ha presentado en la ciudad, lo que hoy se llama la Comuna 13, en los barrios Las Independencias. Y entonces los que vivíamos en la parte más abajo y que estábamos un poquito en mejores condiciones económicas, algunas personas nos dimos a la tarea de ver cómo ayudábamos desde el punto de vista de lo social a esas comunidades que comenzaban a sentarse en esas laderas de la comuna. Y allí ejercimos indudablemente de una manera pues denodada, con mucho esfuerzo. Hicimos una gran tarea que mereció la credibilidad de las comunidades que apenas comenzaban a organizarse en ese entonces. Ello mereció la atención de algunos dirigentes de la ciudad, entre ellos J. Emilio Valderrama, quien una vez se presentó a mi residencia y me ofreció la oportunidad de hacer parte de una lista para el Consejo de la Ciudad de Medellín. Realmente yo nunca había pensado, apenas estaba recién egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, y nunca había pensado en ejercer la actividad política. Pero me llamó la atención que de allí, desde el Consejo de la Ciudad, pudiera colaborar un poco más en lo que yo quería hacer desde el punto de vista de la colaboración social. Acepté hacer parte de esa lista, nunca me ha pesado, porque además encontré en J. Emilio Valderrama un ser muy especial que había hecho de la política también un apostolado y una tarea puesta al servicio de los demás. Realmente allí, en esa época, mucho más que en las presentes, se entendía la política como el arte de servir, no de servirse de ella, sino servirle a los demás desde la política. Y logramos llegar al Consejo de la Ciudad y así fui iniciando ya toda una trayectoria y una carrera política. Sí, doctor Benjamín, con el debido respeto, pero es que estamos ante las generaciones de relevo. Una cosa es la perspectiva en los 80 y otro en el primer decenio de este milenio. ¿Para qué sirve un consejo municipal? Realmente un consejo municipal sirve para mucho. En la época en la cual yo llegué, los alcaldes eran nombrados directamente por parte del gobernador y el gobernador nombrado directamente por parte del presidente de la República. No existía la elección popular de alcaldes y gobernadores. Claro.
Y entonces los órganos corporativos, tanto asambleas como consejos, podían hacer un mayor control por parte de quienes orientaban los destinos de la ciudad, en este caso pues el alcalde. Y desde el consejo se hacía una tarea no tanto desde el punto de vista de presentación de proyectos como sí de control político, porque no quisiera manifestarlo de esa manera, pero sí accedía realmente al poder un ciudadano y los tuvo la ciudad muy buenos. A mí me tocó un alcalde extraordinario como Pablo Peláez, que en paz descanse, unos alcaldes muy buenos que tuvo la ciudad, pero también hubo otros que realmente de la alcaldía no hacían sino una especie de oficina propia para alimentar intereses más que todo personales. Entonces el Consejo de la Ciudad indudablemente servía como cortapisas a efectos de que los alcaldes tuvieran un mejor comportamiento, un comportamiento más acorde con los requerimientos de la sociedad. Ya la elección popular de los alcaldes ya pone un poquito más obligatorio el comportamiento de quien es elegido alcalde de una ciudad, y entonces ya desde el punto de vista del control político, si bien el Consejo de la Ciudad no desmerece pues en su tarea, sí ya el alcalde tiene que tener un comportamiento por su elección popular, un comportamiento mucho más acorde al plan y a las propuestas que le ha hecho a una comunidad. De manera, reitero, respetuosa, pero la idea es ilustrar a nuestra comunidad universitaria. Bajo la perspectiva actual, en algún momento del tiempo, quien iba a ser concejal o diputado lo hacía ad honorem. No estaba vinculado, digamos, laboralmente y no recibía salario. De alguna manera, algunos añoran esa época por las calidades de las personas que ofrecían gratuitamente su tiempo y su esfuerzo. ¿Eso ha ayudado o ha enredado el ejercicio de la democracia? No, yo diría que ha ayudado, entre otras cosas porque ha ayudado mucho más a la democratización de la propia sociedad, porque en aquellas épocas también era muy difícil que una persona con escasos ingresos económicos pudiera acceder a ser concejal de la ciudad. Hoy en día yo diría que ya se ha abierto mucho más la democracia y es posible que ya personas que no tienen muchos ingresos económicos puedan acceder con mucha mayor facilidad al consejo. A mí me parece que porque no lo obliga a tener otro cargo adicional. Una persona que esté hoy en día empleada, que necesite un ingreso laboral, fácilmente no le queda aspirar a un cargo, no le queda ni el tiempo ni el espacio pues, para ocupar un escaño en el Consejo de la Ciudad de Medellín. ¿Es muy distinto trabajar en el Consejo que en la Asamblea? Es muy distinto, es muy distinto. La Asamblea Departamental yo diría que aparentemente abarca pues una mayor geografía el compromiso, pero tiene unas menores, yo diría que responsabilidades, porque tiene unas menores funciones. Es mucho más obligante la tarea de concejal de la ciudad que la de diputado del departamento. Sí. Indudablemente. ¿Y a nivel de Congreso de la República como representante? Bueno, a mí me tocó un congreso que fue el primer congreso luego de la revocatoria del mandato. Acuérdense que una constituyente en el año 91 que revocó el congreso anterior no había terminado su periodo, y entonces en el año 91 el país se vio abocado a la elección de un nuevo congreso sobre la expectativa de escoger y elegir realmente a los mejores hombres y a las mejores mujeres después de toda la crisis en la cual había entrado el país político, debido a toda la situación del narcotráfico en las altas esferas del Estado. Parece que esa situación se estuviera repitiendo hoy en día. Y se eligió un nuevo congreso, a ese nuevo congreso accedí yo, y entonces el ritmo de trabajo por las exigencias mismas de la sociedad colombiana y las exigencias del momento histórico eran demasiadas. Y yo soy de los que califico los congresos que hubo del año 91 hasta el año 2002 como unos congresos que realmente ejercieron de una manera muy importante su tarea, buscando el desarrollo de la Constitución del año 91. Obviamente enfrentando miles de dificultades como las que nos tocó enfrentar, porque a la par que el Congreso, los nuevos congresistas estábamos trabajando, también había un proceso de depuración ejercido por la sociedad colombiana a través de los medios, y ahí fue cuando se desató también el escándalo del proceso 8000, que llevó también a la picota pública y al escarnio de la sociedad a muchos de los congresistas que estaban actualmente
en el Congreso. De manera que hubo también época de crisis, pero era también como el saneamiento de la clase política a través del proceso 8000. Patri, es tan complicado el ejercicio de la política que muchas veces las actividades personales hay que abandonarlas. Yo tuve el placer de ser condiscípulo del doctor Benjamín en el momento en que él fue electo representante. Estábamos haciendo ambos la maestría en ciencia política en la Universidad de Antioquia y definitivamente no le quedó tiempo. Eso no es muy duro. Fue muy duro, sobre todo realmente… Renunciar a algo Sí. con tanto deseo académico de lograrlo. Sobre todo que hubo un esfuerzo muy grande para poder ingresar a la Maestría. Universidad de Antioquia, a esa maestría, y estamos haciendo un enorme esfuerzo en el ánimo de construir un buen proyecto investigativo para ya coronar ese esfuerzo cuando se vinieron las elecciones de ese año y tuve que renunciar y dejé pues afortunadamente al mando en medio de un mar turbulento al doctor Pedro Juan, que terminó una extraordinaria tesis que hoy ha sido publicada, hoy en día pues ha sido publicada y que merece los mejores comentarios por parte de la ciudadanía, porque hacíamos una investigación acerca del costo que para el país podía suponer la vigencia, la entrada en funcionamiento de la nueva Constitución, y si era realmente una utopía que no habían calculado los constituyentes al poner tantas garantías y tantos derechos en esa Constitución, si realmente era utópico o no dejar consagradas algunas normas en la Constitución misma. Y entonces ya Pedro Juan terminó la investigación, que yo creo que ha servido pues como mucho elemento de estudio para los estudiantes y para las personas que han querido indagar acerca de los costos de esa Constitución del año 91. Que fue una constitución, o es una constitución que está llena de posibilidades, pero también de exigencias. El muchacho normal y corriente, si habrá leído la Constitución, Benjamín. Yo diría que no. Yo diría que no, y es una de las frustraciones que uno siente hoy en día en medio de la sociedad colombiana, que los muchachos realmente mantienen muy poco interés en términos generales, muy poco interés no solamente por la lectura de la Constitución, sino por todo lo que tenga que ver con el país y que nosotros tanto queremos, por ejemplo, por los símbolos patrios. Yo me acuerdo, y es una de las leyes pues, de las cuales más me siento orgulloso, pese a que no sea pues aparentemente muy rimbombante, pero yo me siento orgulloso de ella, de una ley que obliga a que a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde se suenen las notas del himno nacional. Es iniciativa de Benjamín. Y que la bandera colombiana sea izada en todos los edificios públicos, municipales, departamentales y nacionales, y en los ministerios y en todas las dependencias de carácter oficial, se dice la bandera nacional, cosa que hoy en día no se cumple la ley. Así como en algunos aparte no se cumple tampoco lo del himno nacional, porque también se establecía que en las cadenas de televisión era obligatorio que así se hiciera, con el ánimo de ver si íbamos inculcando en las generaciones presentes y nuevas ese amor por la patria, ese cariño que es tan esencial para que las personas tengan un comportamiento también como buenos ciudadanos, como se siente en otros países como México. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países vemos ese amor que se siente de patria, pero aquí desafortunadamente ello no es así. Uno va a los escenarios públicos y las personas, sobre todo en el estadio, cuando hay necesidad suenan los himnos de la República, las personas ya no se quitan el sombrero o la cachucha, o ni siquiera se ponen de pie. Y a mí eso sí me causa un poquito como de escozor, como decía Amparo Grisales, me erizo. Cuando veo que las personas jóvenes, sobre todo, no tienen un comportamiento acorde con la dignidad de los símbolos patrios. Quedando mejor erizada Amparo, ¿no? De todas maneras. Oíste, a nosotros nos toca la obligación en una institución universitaria de asegurar que haya idoneidad en el producto que se le saca a la sociedad. El que viene a estudiar contaduría sea buen contador, derecho, buen abogado, ingeniería, buen ingeniero. Pero nos toca también esa labor complementaria que nace en el hogar, la primaria y el bachillerato, de ayudar a formar la persona. En el tema de formación de ciudadanía, estamos como en la olla, ¿no? Estamos muy mal, y lo comentaba ahora con Lina, la comunicadora, y es que antes, dijéramos, 20 años hacia atrás, las mamás sobre todo tenían una gran incidencia en la formación en valores de los hijos. No era necesario cuando el muchacho llegaba a la escuela, no era tan necesario
cuando el muchacho llegaba a la escuela o al colegio, que el profesor tuviera una gran incidencia en en la ética o en los valores del muchacho, porque él venía muy preparado por parte de la mamá. Hoy en día esa situación ha variado porque el mercado laboral ha obligado a la mujer a incursionar en el mercado laboral y obviamente a dedicarle menos tiempo a la formación y a la educación de los niños, lo que obliga indudablemente a que el profesor tenga que llenar ese espacio o ese componente de formación ética que le falta al muchacho. Y no se está cumpliendo porque los docentes hoy en día también están muy mal formados. Es decir, en mi sentir, desde el punto de vista de la formación del ciudadano colombiano, hay un inmenso vacío que me lleva a mí, desafortunadamente, a expresar mi preocupación, y preocupación es una palabra que normalmente no cabe en mi léxico, porque yo he tratado de evitarla hasta lo máximo, de que esta es una sociedad que está enferma. La policía, por ejemplo, anuncia hoy que capturaron a un cabecilla en tal comuna, a Sebastián, y mañana entonces aparece Esteban, y así sucesivamente. La policía todos los días se llena capturando jefes, pero al otro día aparece otro jefe, lo que demuestra que en la misma comuna, lo que demuestra que hay un reciclaje permanente. Una medusa. Es como una medusa. Entonces, indudablemente demuestra que nuestros jóvenes hoy en día tienen otra escala de valores muy diferentes a las que nos inculcaron a unas generaciones anteriores, que eran otros ejemplos los que teníamos, otros comportamientos, otra manera de mirar la vida. Uno de los costos ocultos que no teníamos en cuenta, Benjamín, en esa investigación, era que a partir del 91, casi que el Estado se vuelve un papá y mamá sustituto. Exactamente. Llama al papá y llama al sustituto. No está preparado para eso. No está preparado para eso. Eso es muy pertinente, porque oyéndote en tu análisis de los faltantes que hoy existen en la formación de la sociedad, ese es el faltante, de que esa responsabilidad la tiene el Estado hoy por hoy, Sí, de formar el ciudadano cívico, el ciudadano con pertinencia. Y hay algo que a mí me preocupa, y yo veo el ejercicio de la política. Yo pienso que todo ser humano es político. Dentro de su perfil hay una parte que es política. Nos tiene que importar la política. Tenemos que ser actores de la política. Y la política en Colombia se ha distorsionado mucho. Entonces, yo veo un agravante que me parece como que, ¿usted qué piensa? ¿Cómo podemos sugerirle a la juventud que incorpore esos principios en su desempeño? Alguien decía, no sé si fue Alzate Avendaño, que decía: la política se hace o se padece, porque todos los días estamos obligados como ciudadanos a depender de decisiones políticas. Esta bombilla que está, por ejemplo, iluminada, está iluminada porque hay una decisión política, y tiene un costo porque hay una decisión política. Si el ciudadano no hace la política, se la hacen. Entonces la obligación que tenemos cada uno de nosotros es hacer política, no hacer politiquería. Lo que pasa es que aquí el término se ha degenerado, hasta tal punto que la política es una actividad que muchos, desafortunadamente también una gran mayoría, la han llevado a un ejercicio malsano. Pero la política es el arte más noble que existe dentro de la actividad que puede desarrollar un ser humano. Desde la época de los griegos, en su concepción, la política es el arte de gobernar un pueblo, pero gobernarlo para el bien, para conducirlo a unos términos de felicidad, de mejoramiento de su calidad de vida. Pero desafortunadamente, vuelvo y repito, y la palabra se me está volviendo constante, desafortunadamente, por la mala formación y por esa sociedad enferma que tenemos, hemos hecho de esa hermosa actividad de la política, la hemos degenerado hasta tal punto que muchos, incluso muchos de nuestros dirigentes la han llevado a lucrarse de ella y a beneficiarse de ella. Lo que ha llevado, Benjamín, Es una epidemia. Hoy hay una epidemia muy grande de ejemplo. pero un vacío también conceptual y pedagógico enorme, porque es que partimos de la base de que somos seres sociales y tenemos que coexistir, no nos queramos, pero coexistamos respetando, ¿no es cierto? Pero en este país, por ejemplo, existe mal contada media docena de pretendidos partidos políticos. Independiente el que le guste a cada cual, haga la reflexión interna. ¿Sabe cuáles son los principios filosóficos que distinguen a cada uno de los otros? No. Y no los distinguen, no los definen. Entonces usted habla de la política de manera vacía, de manera desinformada y pretenciosamente ignorante.
ignorante. Me gusta el señor, pero es que uno va a hacer política. Pues, ¿cuáles son las ideas que llevan al señor a decir A o B? Sí. Pero es que ese es el problema, que se ha venido dando en Colombia muy repetitivamente, y yo no pienso solo en Colombia, yo pienso que ha sido como una tendencia mundial en los países como más cercanos a nosotros, que escogemos y elegimos a la persona, pero no a la riqueza que esa persona puede aportar en ideología y en el contexto político para el país. ¿Eso por qué llegó ahí? Es decir, en el conjunto de América Latina puede que la situación se dé muy parecida a Colombia, pero donde más acentuada está es en Colombia. Yo diría que por la influencia que tuvo el narcotráfico que permeó toda la capa de la sociedad y volvió pues sobre todo la actividad política, que es la que busca el ejercicio del poder, la permeó en unas condiciones extremas. Lo que existe hoy en día son garajes electorales, no propiamente partidos políticos, son unas oficinas que se montan un año antes de unas elecciones que sirven como garajes, realmente son garajes electorales donde se reúne a una gente de acuerdo con unas necesidades personales o familiares o de simpatía o de familiaridad, y se reúnen durante un mes, como lo dice Pedro Juan, se inventan un discurso más o menos colectivo que hablen de la libertad, de las necesidades, de la vivienda, un discurso que puede servirle al uno. Lugares comunes. Lugares comunes, le puede servir al uno o al otro, porque son lugares comunes, y entonces captan una masa de votantes, los unos que saben para dónde van y la mayoría que no saben para dónde van, lo que califica a alguien también como la masa ignota, y entonces de acuerdo con determinadas simpatías o con la manera de expresar una idea, pues las gentes concurren a esos espacios electorales, y entonces en un porcentaje que no es el más óptimo se eligen unas personas para que nos representen. A mí me parece que hay que volver otra vez al escenario de los partidos políticos, donde hay unas discusiones acerca de cuáles son unos ideales. Hubo una época en Colombia, por ejemplo, para concretar un poco la pregunta que hacía Pedro Juan, y sobre todo yo que entiendo que me le estoy dirigiendo a una juventud en esta conversación, que el Partido Liberal, por ejemplo, y el Partido Conservador tenían muy claro cuáles eran sus principios. Mientras el Partido Conservador privilegiaba el orden sobre la libertad, el Partido Liberal privilegia la libertad sobre el orden. Y ahí hay un principio ideológico. ¿Qué es lo más importante, el orden o la libertad? Y entonces ahí hay una diferenciación. Entonces hay una gente que le gusta más el orden primero que la libertad. Sí. Y hay otros que piensan que es mucho más importante que la libertad que el orden. Ahí hay un principio de discusión donde la gente ya comienza a tomar ciertas afinidades de ver en el gobierno, ejerciendo el poder, quién puede ser más importante para el manejo de una determinada sociedad. Hoy en día no existe eso, porque los discursos los repite el uno y lo repite el otro, y uno no sabe realmente si es azul o verde o rojo. Es que si uno se pone a ver, el discurso político está basado en las necesidades primarias del ser humano y son obligantes. O sea, esas necesidades no hay que discutirlas. Eso no es hacer política. O sea, hablar sobre la educación, sobre la salud, sobre el bienestar, sobre la vivienda, pues es que eso no es política. Ese es el deber del Estado. Es una obligación. Entonces, se quedaron ahí. Hoy la política se discute en esas necesidades. Oyéndote a ti es cuando uno perfila, y podría uno decirle a la juventud, mire, el ejercicio de ser político son otras cosas. Tú decías ahora, la política es felicidad. Es que aquí no se volvió a hablar de felicidad. Tú, cuando escuchas un discurso de un político que transfiera, pues no la felicidad románticamente, sino que proporciona la felicidad al ser humano. Benjamín ha trabajado muy duro desde adentro por el aspecto social, y eso se vuelve un Quijote que a ratos es lleno de sinsabores, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia del Limonar? No, la experiencia del Limonar, y lo confieso aquí, me da culpa, yo hice parte como de un error desde el punto de vista social. En la primera alcaldía que hubo por elección popular en Medellín, hubo la necesidad de hacer el traslado de un poco de familias que estaban en zonas de alto riesgo,
o familias desplazadas de otras regiones del departamento, de construir todo un proyecto de índole social en la ciudad de Medellín. Yo diría que el más grande que hasta el momento se ha realizado. Pero nosotros siempre en esa época, los que teníamos el nivel de decisión, pensábamos que la solución era simplemente cambiar, hacer casas. Y entonces era pasar unas familias de un lugar, pasarlos a otro, construyéndoles unas casas. Cometimos un error impresionante, y es que no se trata de hacer casas, sino de pasar familias, de pasar ciudadanos, de pasar una comunidad. Y no consultamos previamente a la comunidad receptora, que era en este caso San Antonio de Prado, y no hicimos una socialización con la comunidad que se trasladaba. Entonces, trasladamos un poco de personas, cerca de 2.000 familias, les construimos 2.000 viviendas y cogimos como si fueran unos animales, pase de acá para allá, y pasándolos sin hacer un trabajo sociológico, cometimos el inmenso error de que lesionamos a la comunidad receptora, que no entendía cómo le estaban trasladando personas con otro nivel de cultura. Se lo estábamos pasando como vecinos, y a la sociedad que iba a ser trasladada tampoco la socializamos de tal manera que entendieran que iban a comenzar a residir en otro sitio. Hasta tal punto que yo cuento, pues en lo personal se lo he contado a Pedro Juan, que algunas personas son tan desconocíamos eso sociológicamente, que una persona que le íbamos a trasladar del barrio Villatina, que vivía en un tugurio, que la persona tenía que subir los sábados, subiendo el mercado, subir con el mercado a cuestas durante 5 cuadras o 6, la llevamos a un sitio para vivir en una esquina, en un segundo piso, donde el bus llegaba ahí a su sitio de residencia, y la familia se nos negó a recibir esa vivienda sobre la base de que ese segundo piso no estaba sobre la tierra. Es decir, yo quiero vivir en una vivienda que esté pegada a la tierra, no sobre un segundo piso. No haber entendido situaciones de esa naturaleza nos llevó a conflictuarnos en demasía, y, por ejemplo, trasladar una comunidad sin haber solucionado con empresas públicas de Medellín el hecho de que la instalación de los servicios y el costo de los servicios públicos debería ser asumido en un principio de alguna manera subsidiada por parte del municipio. ¿Cómo íbamos a trasladar a una gente pobre y escasa de recursos, de ingresos económicos, servicios, a pagar, a una cultura de no pagar servicios, que era una cultura del contrabando, a ponerla en una comunidad donde tenían ya la obligación de comenzar a pagar los servicios, sin haber hecho una etapa de transición que permitiera irlos culturizando en ese pago? Indudablemente, entonces, el proyecto de traslado, como a los 2 o 3 años, comenzó a fracturarse de una manera tan impresionante que yo entiendo que hasta el día de hoy los problemas del Limonar subsisten en un gran porcentaje, ya derivados en fenómenos de violencia, de organización de actividades criminales, y en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de San Antonio de Prado. Planear de para atrás es facilísimo, Claro. pero enfrentar una situación de riesgo, tratar de salvar vidas, lleva a tomar decisiones a partir de la buena fe. Eso es lo que muchas veces la ciudadanía no alcanza a dimensionar, porque es que el problema está ahí. Y si entonces el municipio no traslada a la gente y hay un deslizamiento en Villatina, el responsable de todas maneras es el municipio, ¿no? Claro. Para no votar corriente. Indudablemente, porque se trabaja mucho más. Ese es otro concepto que hay que cambiar, Pedro Juan y Patricia. Claro. El concepto de la atención. Porque yo diría que toda la estructura pública debe estar trabajando más sobre la cultura de la prevención que sobre el tema de la atención. Sí. Aquí se podrían evitar muchos accidentes y muchas tragedias y muchas situaciones de problemática de la ciudad si tuviéramos el concepto de la prevención. Es decir, está determinado por estudios, y usted que ha trabajado en el tema de la prevención, por ejemplo, si hay un área donde se están presentando niveles de suicidio altísimos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para ver qué tratamiento se le da a eso, o dónde se presenta la mayor accidentalidad en una ciudad, o dónde desde el punto de vista histórico se han presentado las mayores situaciones de deslizamientos o de desborde de quebradas, en qué épocas, y atender eso de una manera preventiva. Pero no, aquí esperamos que la quebrada se desborde, que exista el deslizamiento de la luz, es repetitivo en cada zona de la ciudad, y desde el punto de vista de la prevención no se trabaja nada. Esperamos que ocurra el hecho para una vez irla a atender, enterrar los muertos, construir las nuevas viviendas y como si nada hubiera pasado.
A mí me parece que hay que hacerle un fuerte llamado de atención y una reprimenda, y aprovecho este medio para hacerlo, a que los funcionarios públicos entiendan que el tema de la prevención es fundamental y vital para la toma de las decisiones. Es tan claro eso, Benjamín, que ya, por ejemplo, estamos a 2 o 3 meses del próximo invierno. Entonces estamos a 2 o 3 meses de que se vuelva a desbordar la García, ¿cierto? Y Porque pero eso se hace mete- parte del calendario, como, Claro. como la Feria de las El Flores. Cauca y Claro, todos. hace parte del calendario. Sí, van a votar corriente. Benjamín, en el mundo internacional se pudo ejercer el cargo de cónsul general en La Habana, en Cuba. Eso es un chicharrón, ¿o no? Porque es que cuando uno habla de estar ejerciendo cargos diplomáticos en un país, comillas, bien visto por el planeta, valga. Pero el que está, comillas, en contravía y máxima en la época en la que estuviste, ¿cómo fue eso? Para mí fue una experiencia extraordinaria. Y sinceramente parto de la base que extraordinaria, primero porque eliminé muchos prejuicios. Prejuicios acerca de cómo era el comportamiento de la sociedad cubana. Incluso el hijo mío, cuando fue a viajar conmigo, el menor, estaba en esa época lleno de piercing y de aretes, y yo le hice quitar todo eso porque, de acuerdo con el conocimiento que yo tenía, iba a llegar a un régimen dictatorial y pensaba que ese tipo de comportamientos no era posible en esa sociedad. Cuando le hice quitar todo eso, cuando llegué encontré que la situación allá con los jóvenes, los tatuajes y los piercing, pues eso es cosa de muy común. Realmente comencé a eliminar muchos prejuicios con relación pues a la sociedad cubana. Me parece que de pronto, y es un concepto muy personal, existen ciertas exageraciones propiciadas también por determinados gobiernos, en el sentido de que allí existe pues una permanente violación de los derechos humanos y que existe una situación de infelicidad por parte de la sociedad cubana. A mí me parece que no lo es tanto. Y yo doy un ejemplo que me parece venido a lo clásico. Yo diría que un hijo de un albañil nacido en Medellín, un día cualquiera, y un hijo de un albañil nacido el mismo día de un albañil cubano, desde el punto de vista de la expectativa de su desarrollo futuro, lo tiene más el hijo del albañil cubano que el hijo del albañil colombiano, porque el hijo del albañil cubano tiene la posibilidad de que en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la formación deportiva, todo es gratuito, mientras que el hijo del albañil colombiano no tiene, por lo menos inicialmente, la esperanza de que si el hijo se le enferma, vaya a tener una pronta atención por parte de los médicos colombianos, si es que no tiene un ingreso o no está afiliado a alguna entidad que le preste la salud, y no le puede garantizar su educación, porque la educación también en nuestro medio no es de fácil acceso. Entonces, yo diría que partiendo de esa base hay algunas diferenciaciones que honestamente uno tendría que hacer. Uno lo que discute allí son las libertades políticas, ese ya es otro asunto, ¿cierto? Sobre cuán importante es que la sociedad tenga cada determinado tiempo la posibilidad de elegir a un mandatario, ¿sí o no? Allí había un gobernante que duró 50 años, hoy en día más de 50 años a través de su hermano, y tienen determinado tipo de sociedad. Pero aquí también, y esto incorporando un poquito de picante política a la conversación, aquí también de pronto hubo alguien que quería también perpetuarse, yo no sé cuántos años, Sí. a través de un proceso reeleccionario. Pero así son las cosas, ¿cierto? A mí me parece que si el gobernante de alguna manera está solucionando los problemas básicos de una sociedad, que son la educación, que es el tema de la salud y la formación como tal, a mí me parece que yo soy amigo de la reelección, siempre y cuando el gobernante tenga un comportamiento ético y esté conduciendo a la sociedad a una mejor calidad de vida. Yo quiero ponerle pronto la antítesis de ese análisis que usted acaba de hacer sobre Cuba. Yo viví en Me metí Miami. en camisa de 11 varas. Lo voy a hablar Claro. por hechos, Claro. no porque he vivido allá. Pero, por ejemplo, sí viví un tiempo en la ciudad de Miami, largo, unos 4 o 5 años. Y la comunidad que, digamos, le hacía competencia a los inmigrantes colombianos son los cubanos.
De hecho, eso fue como en el 82, cuando apenas los cubanos estaban emigrando fuertísimamente a Miami y estaban evacuando mucho a Cuba. Hoy por hoy, ese estado de la Florida, yo diría que el 80, el 90% son cubanos. Y en ellos se ve un dolor profundo, de tragedia, de maltrato, de descontento, de oposición total y rotunda, con sufrimientos humanos durísimos, en nivel de su familia, de perder sus seres queridos, de estar en unos sacrificios duros políticos y en unas calificaciones muy duras. Entonces esa es la otra Cuba, porque yo lo oigo a usted decir eso de Cuba y yo conozco otros millones de cubanos que es muy raro, es muy raro. Déjame meter ¿Qué? más ahí, Benjamín. Sí, claro. Lo metí en una Claro. camisa de 11 varas, No, pero me parece muy pertinente la pregunta. Sí. Acuérdate de Platón, que era un tipo más o menos ilustrado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? La que funciona. Y cada quien opina del baile como le va en él. Ahí sí hay subjetividad absoluta y plena. Patri introducía un tema ahora que es muy importante y que no debemos pasar por encima. Las necesidades básicas. Hombre, pero es que estos gobiernos de Bolívar acá no han podido. Es que yo no me puedo quedar toda la vida diciendo que necesitamos nutrición, ni que necesitamos agua potable, Así es. ni que necesitamos salud. Si eso no está chuleado, hablar de desarrollo en un pueblo como estos es idiota, es utópico, es falso y es muestra de ignorancia. Es que no son los prerequisitos para hablar de desarrollo. Es que desarrollo no es resolver problemas, es una vez resueltos los problemas, ¿cuál es el trampolín que voy a utilizar para satisfacer las inquietudes de un tipo de sociedad que yo quiero? Ahora, vos estuviste en lo público, si sabemos cuál es el tipo de sociedad que queremos. Yo diría que algunos tenemos como esa mentalidad. Desafortunadamente somos más pocos, pero hay que seguirla manteniendo, porque hay que seguir luchando. En el tema que planteaba Patricia es muy importante recordarle, frente a esos cubanos que se han exilado en Miami, que es que allí existe en la balanza otra realidad, y es que hay una decisión del gobierno norteamericano de un bloqueo económico. Entonces el gobierno norteamericano tiene bloqueada la isla. Acordémonos además que Cuba es una isla, eso no lo podemos olvidar dentro del Claro. componente analítico, dentro del análisis que hay que hacer de la realidad. Entonces, Estados Unidos desde hace muchos años determinó un bloqueo económico para la isla, un bloqueo económico que en términos de la economía es fundamental y en términos de la búsqueda de la felicidad del ser humano, porque toda persona, óigase bien, toda persona o toda entidad que haga negocios con los Estados Unidos en el mundo, que haga negocios con Cuba, inmediatamente queda bloqueado para hacer negocios con los Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi época de cónsul, cómo, por ejemplo, el gobierno cubano tomó la determinación de mejorar la fachada de los hoteles que había en Cuba, y para ello requería comprar pintura. Y las mejores fábricas o industrias de pintura que hay a nivel de Sudamérica, afortunadamente las tiene el país y están radicadas en Medellín. Y trató de hacer negocios con algunas de esas empresas, y cuando algunas de ellas comenzaron a darle el visto bueno para venderle la pintura a Cuba, inmediatamente las autoridades norteamericanas notificaron a esas empresas que si hacían negocios con Cuba, inmediatamente no podrían hacer negocios con los Estados Unidos, debido al bloqueo económico de la ley Helms-Burton. Entonces, claro, eso lesiona demasiado las decisiones que toma el gobierno cubano, y por eso la primera impresión que uno tiene cuando llega a La Habana, y sobre todo cuando llega a la Ciudad Vieja, es el deterioro, o era el deterioro, porque me dicen que la situación ha mejorado un poco, porque los gobiernos ya posteriores de América Latina, entre ellos el gobierno de Lula en el Brasil y obviamente el gobierno de Chávez en Venezuela, le han ayudado mucho en la actividad económica a Cuba, en su desarrollo pues, social. Entonces, los cubanos o el gobierno cubano tenía que tomar una serie de medidas restrictivas con respecto a la población cubana, que obviamente hizo de mejorar mucho la calidad de vida de los cubanos, pero era debido al bloqueo. Presidentes como por ejemplo Aznar, que es de derecha de España, en su época le han venido diciendo a los Estados Unidos que es un gran error histórico persistir
en el bloqueo económico frente a la sociedad cubana. Dicen ellos, de acuerdo con determinados análisis, que si no hubiera existido el bloqueo económico, la dictadura del gobierno cubano, y digo dictadura entre comillas, ya se habría acabado hacía tiempo, que lo que realmente hizo volver mucho más fuerte a los cubanos en su decisión de permanecer amarrados a ese estado de gobierno fue precisamente el que los Estados Unidos los presionara de dicha manera a través del bloqueo económico a sugerir unos cambios si no se procedía de determinada manera, ¿no? Se arraigó un nacionalismo de defensa muy complicado. Exactamente, entonces se apoltronaron ahí en ese tipo de nacionalismo. Benjamín, dentro de tu actividad profesional penalista, abogado penalista, el tema de la justicia siempre lo has manejado. Y en este país el tema de la justicia, pues pa' peor, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, desafortunadamente, incluso en la última reforma, eso era mal llamado una reforma a la justicia, eso de reforma a la justicia Sí. no tiene nada, porque el término justicia, mire, cuando el hombre, que era un lobo para el hombre, cuando el hombre aceptó en su edad primera vivir en sociedad, lo aceptó bajo los términos de que se hiciera justicia, porque primero cada cual hacía justicia por su propia mano. Cuando determina volverse en una sociedad, aceptó que alguien, otro distinto, tomara la determinación de hacer justicia y de someterse a otro a que la hiciera. Entonces esperaba que lo hiciera por lo menos de una manera rápida y de una manera justa. En términos generales, en Colombia las decisiones en tema de justicia no se toman ni de manera rápida ni de manera justa. Una reforma a la justicia tiene que sugerir eso, que el empleado en materia laboral, cuando es humillado o maltratado por parte de los patronos, acuda a un juzgado laboral, pues allí resuelvan rápidamente el reclamo que él está haciendo para que en justicia se le compense, o cuando alguien es lesionado en su integridad física o en su actividad económica, uno espera que la justicia actúe muy rápido y que actúe no solamente de manera pronta, sino de manera justa. Y uno espera que las reformas a la justicia apunten en esa dirección. Y no, la reforma a la justicia era simplemente para eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, para aumentar el periodo de unos magistrados y para resolver unos problemas administrativos que en el fondo no tocaban lo que realmente es la angustia del pueblo colombiano, de que le resuelvan de manera sustancial el tema de que aquí la justicia es muy demorada. Y entonces, claro, por las demoras en la justicia, entonces el ciudadano acude de manera subrepticia, acude a resolverla de su propia manera. Entonces, yo lo hablaba esta semana con el director de planeación, tocando el tema de que los índices de criminalidad en la ciudad en el último trimestre aparentemente se han disminuido de una manera importante. Y lo que puede estar sucediendo es que la gente de pronto no está denunciando. Y entonces los porcentajes, sí, las estadísticas que se manejan en las oficinas, claro, son distintas porque el ciudadano que está siendo atracado en la calle, como no cree en la justicia, pues no acude a ella, claro, para denunciar, y entonces lo que hace es tragar. No, o tomar justicia por Pero entonces el problema de la no solución de la justicia es porque falta gente o porque son muy mal fundamentadas las leyes. ¿Cuál es el problema? Porque pues… Yo diría que hay ineficiencia. No es porque el presupuesto que se le asigna a la justicia es uno de los más altos. Luego del presupuesto de la defensa, el presupuesto más alto que asigna la nación en el tema de la justicia. Y aquí se aumentan jueces y se aumentan funcionarios judiciales y sin embargo vamos de para atrás. Aquí el promedio más o menos para un proceso, en las últimas estadísticas que yo conozco, en términos administrativos y laborales de reclamos es de 8 o 10 años. No hay ningún derecho a que una persona tenga que esperar tanto tiempo para que, por ejemplo, una pensión que reclama de manera justa se le demore en su trámite a una persona de 65 años o de 60 años, se le demore tanto tiempo. Ya cuando sale el fallo, ya la persona pues, ya hay que ir a notificarle en campos de paz. Claro que sí. Entonces eso me parece que es muy dramático y eso claro, realmente crea una amargura en la gente y en las personas. Y no solamente amargura, Benjamín, sino que es el caldo de cultivo para la corrupción. Exactamente. Porque es que entonces yo tengo el amigo del amigo del amigo que no me lo saquen 10 años y no en uno. Las cosas se tramitan entonces de otra manera. Sí, claro. Y por eso las oficinas del tránsito, las oficinas públicas donde la gente necesita resolver sus problemas, están más llenas de tramitadores por fuera que de funcionarios diligentes por dentro, porque existen unos fenómenos de corrupción que están permeando y de pronto existen algunos funcionarios que las situaciones
las soluciones no las dan porque necesitan demorarlas específicamente para que el tramitador se lucre, exteriormente se lucre de algo, de esa decisión que tiene que tomar de manera justa. Más por responsabilidad con el auditorio, que es gente joven que está fortaleciendo su valija profesional para enfrentar el futuro. Lo que sí va quedando claro sobre la mesa es que para donde uno mire, y retomando lo de Patrick con respecto a las necesidades básicas, la justicia no funciona, la educación no funciona, la salud no funciona. Entonces, ¿qué funciona? Pues, entonces, Y ¿qué la funciona? seguridad no funciona. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Quiere decir que entonces este tipo de gobiernos, este modelo no funciona, porque es que una de las cosas más complicadas es tratar de mejorar o ajustar un sistema que no funciona, porque eso sí es botar platica, ahí no hay nada que hacer, entonces esto hay que refundarlo, ¿qué? Sí, el panorama es desalentador, pero yo me apoyo mucho en las frases. Y una de las que más me gusta a mí es el resto de la vida comienza mañana, ¿cierto? Y no hay cosa que más paraliza que esperar que otro empiece. A mí me parece que hay que seguir luchando sobre algunas ideas básicas en el orden de mejorar las cosas que actualmente estamos viviendo. A mí me parece que hay unos buenos principios. A mí me parece que, por ejemplo, en la ciudad y en el departamento existen unos buenos gobernantes, por lo menos me parece a mí que muy bien intencionados, que le tienen que poner mucha más fuerza a romper los paradigmas de comportamiento de esta sociedad. Me parece que están muy acertados en el tema de que lo esencial es la educación. Me parece que es el tema crucial. Y me parece que el gobernador y el alcalde de la ciudad están siendo muy enfáticos, que ese es el tema que hay que trabajar. No podemos decir que la generación actual está perdida, no faltaba más. Nosotros tenemos que defender la generación presente y tenemos que preparar la generación futura. Y el tema crucial y básico, pero nosotros tenemos que ser muy fuertes, es el tema de la educación. Sí, perdón, hablábamos ahorita de que faltaba en la educación reforzar lo cívico, lo político del ser. Yo te escucho diciendo la valoración que tienes con respecto a los dirigentes que hay en Antioquia y Medellín sobre la educación. Qué bueno sería que ellos de verdad le den un énfasis de fondo a esos principios de la educación que hay que fomentar, para que la gente vuelva y crea en que la política es un ejercicio comunitario, digno, y que orando por el bien se puede, ¿cierto? Yo creo que vale la pena. Hay que apoyar todas esas iniciativas, sobre todo porque la educación ayuda a construir futuro, y es el futuro pues el que está en manos de los que están apenas arrancando, pero siempre y cuando la educación tenga objetivo, porque es que si no hay objetivo, Benjamín, apunte cobertura, eso no lleva a nada. A nada. No hay nada que hacer. ¿Quiénes dan la educación? Los maestros. No hay maestros, entonces ¿de qué educación está hablando? Parques, biblioteca, entonces vamos a hacer 60 parques, biblioteca en 60 municipios. Eso es apoyar la educación. Yo lo respeto, yo personalmente considero que no. Ahora, Benjamín decía ahora, el resto de la vida empieza mañana, ¿no? Sí. Y este es un hombre de acción. Hoy. Acaba de generar un precedente que es maravilloso, de desocupado. Yo ya iba a preguntar. Le pusieron una fotomulta, puso una tutela y fue el primer ciudadano que tumbó una fotomulta, ¿no? ¿Cómo no? Los jubilados sí tienen tiempo para todo, ¿no? Afortunadamente tenemos mucho tiempo para, y sobre todo para recordarle a la... Tiene derecho a defenderse, doctor. Sí, no, y para recordarle a los muchachos que hoy en día están haciendo derecho y a los profesores, porque es que este es un problema también profesoral. Yo recuerdo con mucho cariño, y por eso yo diría que el problema hoy en día, el tema de la educación, no tanto es del estudiante como sí del profesor. Yo recuerdo con mucho cariño a muchos profesores míos de primaria, de bachillerato, incluso en la parte profesional, que más que ser formadores en el conocimiento que ellos tenían asignado, o en derecho penal, o en mi clase de historia de bachillerato, o en mi primaria, me enseñaban era comportamientos como ellos, como personas. Y lo recuerdo con mucho cariño porque como personas me enseñaron mucho a cómo debía comportarme yo, ¿cierto? Y entonces, y yo diría que el profesor es sustancial y básico, y yo diría que hay que trabajar mucho la parte profesoral, sobre todo para hacerles entender a ellos que la obligación que tienen frente a un alumnado que
dando esa hora de clase, esos 40 muchachos los pueden sacar distintos, o por lo menos con una mayor esperanza cuando salen de esa clase. No simplemente coger la tiza o hoy en día el computador a enseñar lo que es básico de una materia, a repetirle lo que todos los años repiten y que es memorizado, sino enseñarles también de acuerdo con cada ítem de lo que vayan enseñando, dejar como un recuerdo de un comportamiento que se deba tener en la vida, un valor que se deba tener en la vida. Y como grandes multiplicadores, usted se imagina, en Antioquia entiendo que hay 26.000 educadores o 30.000 educadores diariamente formando a esos muchachos y sacándolos a la calle ya con una ilusión y con una mentalidad distinta. Me parece supremamente importante, por lo menos sacándolos con una esperanza. A mí me parece que un país, una sociedad que no sea capaz de generarle al muchacho de hoy la esperanza de que un futuro puede ser mejor, es una sociedad que está condenada al fracaso. Y en eso tienen un inmenso papel, no los papás ni las mamás, sino los profesores. Así es. Por favor. Perdón, los profesores, yo complementaría tu mensaje. Enseñar, el ser un maestro es una vocación. Eso no se enseña, eso nace del alma. Entonces yo diría que esos 26.000 maestros, si enseñan con el alma, en cualquier instante hay una transformación. Es que el mensaje llega al alma en cualquier instante. Uno no tiene que prepararse para eso. Yo diría que hoy con todos los medios que hay, pues el conocimiento está ahí. O sea, no es llenarse de mucho conocimiento ni de mucho dominio. Ahí está. Es llegarle a las personas, transformar a través del conocimiento y la enseñanza los seres humanos. Entonces yo diría que los maestros se tienen que llenar es del alma, volver a tocarse en el alma y entregar de verdad lo que tienen de fondo. Cuando la sociedad rescate al docente y al juez y al policía, podemos hablar patria. Sí. Yo miro con orgullo y recuerdo como Benjamín a mi profesor de primero elemental, don Conrado, de segundo don Ramón, de tercero don Teodulio, de cuarto don Huberto, de quinto don Daniel. Y esos dones, porque eran dones licenciados, le llevaban años luz a los docentes PhDs, que son los que exige el Estado colombiano para que ganen más. Entonces, lo que estás diciendo es muy lógico, pero vamos en contravía. Vamos en contravía. Y uno no puede jugar con la dialéctica. O es coherente o no es coherente. Pero por favor me responde lo de la tutela. ¿De dónde saliste con eso? Y que había que hacer respetar los derechos. Pobre Benjamín, lo tenemos. No, es que una de las cosas que a mí me enseñaron en Derecho, y yo diría que incluso sin entrar a una facultad de Derecho, todos sabemos que es así, es que el ciudadano en una democracia cualquiera tiene lo que se llama la presunción de inocencia. Es decir, todos somos inocentes. Es el Estado, si nos quiere sancionar, el que tiene que demostrar que uno es culpable. Y entonces simplemente con la fotografía que le toman a un vehículo, que ni siquiera es a la persona, a un vehículo, aquí llega el tránsito municipal y le está diciendo al propietario del vehículo, le está diciendo usted es culpable y usted tiene que pagar tal, sin ser uno el infractor ni siquiera. Además la fotografía del vehículo no demuestra que uno está manejando el vehículo, porque como ocurre en la mayoría de los casos, está manejando otro. Y las sanciones las paga es quien comete la falta. No el dueño del vehículo, ni el dueño de la casa donde se comete un homicidio tiene que pagar una falta, ni el dueño de un cuchillo o el dueño de un revólver. No, aquí la fotografía de un vehículo, entonces le dice a las autoridades de tránsito, usted es el culpable, tiene que pagar. Y me llega a mí la fotografía del vehículo mío que está supuestamente en un exceso de velocidad y me dice que yo tengo que pagar una multa si yo haber cometido la falta. Y yo le dije al funcionario, usted me está atacando mi presunción de inocencia. Yo no estaba conduciendo el vehículo. Y me dice, entonces dígame, ¿quién lo está conduciendo? Y yo, no, es que el vehículo mío lo pueden conducir indistintamente. Además, yo en esa época pues, estaba incapacitado y lo puede conducir cualquiera de mis hijos. Pero yo tampoco estoy obligado a declarar en contra de mis hijos. También hay un principio de derecho en eso. Uno no está obligado a declarar en contra de su propia familia. Pero es que además es lo básico. Así no fuera cualquiera de mis hijos. A mí me tiene que demostrar que yo estoy cometiendo la falta y además de demostrarme que la estoy cometiendo, suponga que yo estoy manejando el vehículo
El Estado me tiene que demostrar, por ejemplo, porque yo puedo estar pasándome el semáforo en rojo, pero puedo tener una persona que me tenga un revólver ahí y que me esté diciendo, ¿se lo pasa o lo mato? O que unos sicarios vengan en la parte de atrás en una moto para tratar de matarme. O que yo lleve a mi mamá enferma a urgencias y yo tenga la necesidad de pasarme el semáforo en rojo. Es decir, el funcionario para sancionarlo a uno tiene que demostrarle que uno tiene la intención de violar la ley. Por eso está proscrita en Colombia lo que llaman la responsabilidad objetiva. Una fotografía es un indicio, es un principio de algo, pero no es una prueba para demostrar que uno es responsable de algo. Entonces a mí me tienen que demostrar si yo quería pasarme el semáforo en rojo, por qué quería pasarme, si lo hice con dolo o con culpa. Y la fotomulta no sirve de ninguna manera para eso. Entonces están simplemente por una actitud alcabalera, queriendo llenar pues las arcas municipales de dineros, que un porcentaje entiendo que no va propiamente para las arcas oficiales, sino que va para un particular que está contratando con el municipio, y entonces con base en eso están atropellando, están siendo arbitrarios con la ciudadanía. A mí me dijo algún funcionario cuando yo fui a reclamar, me dijo, tranquilo doctor, no se preocupe, que eso lo podemos solucionar tranquilamente, le borramos eso. Y le dije, no, es que yo voy a acudir a las instancias judiciales a efectos de que a mí me devuelvan mi presunción de inocencia, que a mí me la están quitando. Y el juez de primera instancia me dijo que yo tenía toda la razón, pero como la multa era tan poquita, eso no era un daño irreparable para mí. Y yo en la segunda instancia, en la apelación, le alegué que para mí sí era irreparable que me quitaran mi presunción de inocencia. No era por el valor económico, era por un principio que me estaban quitando y que yo no me lo puedo dejar quitar como no me lo puede dejar quitar cualquier ciudadano. Qué bien. Pero eso lo hace un ciudadano que es consciente de sus derechos. Exactamente. De resto es muy complicado. O sea que el proceso de las fotomultas está atentando contra la presunción de inocencia de Indudablemente. todos los habitantes. Indudablemente, indudable. Pues doctora Patricia, doctor Benjamin, ha sido una hora muy apasionante. Es una forma distinta de ver el mundo. El servicio lleva a la alegría, a la felicidad y sobre todo un servicio bien hecho, con dedicación y con resultados. En eso no puedes, Benjamín, pasar agachado. Hay unos resultados supremamente buenos. El enfrentar los asuntos sociales es muy comprometedor, eso requiere valor civil y lo has demostrado en varias ocasiones. Mil gracias por aceptar esta invitación, mil gracias, Patri, por acompañarnos y mil gracias a todos ustedes por haber estado presentes en Memorias del Saber. Nos esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.